juicio ordinario. Quiero aclarar, no sé cuántos hay ya conectados. Bueno, ya está la mayoría. Nunca logramos que en clase se conecten casi los 250. Ese fenómeno solo lo vemos el día de examen o de comprobación de lectura, ¿verdad? Lamentable. Pero no quiero atender problemas de notas en la hora de clase, por favor. Se les mandó ahí un anuncio, usted redacta una notita, una cartita, nombre, carnet de sección, bien explicado su problema y lo sube al correo de su sección y oportunamente le vamos a dar solución. Aquí no tengo los exámenes, no tengo los laboratorios, no tengo nada a la mano. Y también los compañeros que no tienen problema con sus notas no tienen por qué estar escuchando problemas de otros y consumiéndose los minutos que los tenemos que aprovechar para clase. Entonces, por favor, dudas de sus notas de primer parcial, hacen una carta, le explican bien, la suben al correo y espere que si le encontremos solución. Entonces nos vamos a ubicar acá en nuestra primera diapositiva y he plasmado ahí una analogía. Dice, el proceso es un inmenso mar. Para cruzarlo necesitamos insumos. Esos insumos se llaman conocimientos. Es lo que hemos venido desarrollando desde el primer día de clases hasta el día de hoy, ¿verdad? Dándole pinceladas a muchos de los aspectos que nosotros ya tendríamos la obligación de manejar, pero lamentablemente o nunca nos dijeron la importancia que tenían estas instituciones o nosotros no le dimos la importancia. Entonces recuérdense que explicamos desde el primer día de clases que la teoría general del proceso es la ciencia que estudia el proceso, pero no solo estudia el proceso, estudia la acción, la excepción, la jurisdicción, la competencia. También estudia las actitudes de las partes y toda la actividad procesal o jurisdiccional del Estado. Entonces, yo he llevado mi clase hasta el día de hoy con ese orden lógico y obteniendo todos los insumos que considero que nos van a ser necesarios, tal como nos lo dice la diapositiva. El proceso es un inmenso mar. Para poderlo cruzar necesitamos insumos. Sin esos insumos vamos a naufragar y esos insumos no son otra cosa que pues lo que se llaman conocimientos. Quise plasmarles acá también lo que yo le llamo matrices para crear definiciones. Por ejemplo, cuando a usted le pregunten, defina el proceso. Usted antes de decir que es una serie de etapas ordenadas, concatenadas, que nos sirven para obtener un fin y que ese fin se llama sentencia, usted le va a poner algo más elegante a su respuesta. Usted va a decir que es un conjunto de normas, principios, teorías, doctrinas, instituciones que regulan esa serie de etapas ordenadas, concatenadas, que nos sirven para obtener un fin y ese fin se llama sentencia. Si usted logra echar a andar esta sugerencia, esta matriz para crear definiciones, pues le va a ir muy bien en su examen técnico profesional. Pasemos a la siguiente diapositiva. Y aquí tenemos un ejemplo. Defina el derecho procesal. Entonces viene usted y le antepone. Es un conjunto de normas, principios, teorías, doctrinas, instituciones que regulan el desarrollo del proceso en cada una de sus etapas e incidencias hasta que se llega a la decisión final. Algo mucho más cortito es el conjunto de normas que van a ordenar el desarrollo del proceso.
Entonces, si se da cuenta, esta matriz que yo le estoy compartiendo y que usted ya lo tiene ahí en sus diapositivas, aplíquela, ¿verdad? Para cualquier definición. Por ejemplo, si le preguntan qué es el matrimonio, recuerde que el matrimonio está regulado en el artículo 78 del Código Civil. Dice que es un conjunto de normas, porque hay todo un articulado, ¿verdad?, que nos explica o nos fundamenta qué es el matrimonio. También hay principios que inspiran esa institución del matrimonio. Hay teorías del matrimonio. Hay quienes dicen que el matrimonio es un contrato. También hay doctrinas, ¿verdad?, que fundamentan el matrimonio, instituciones que la regulan, ¿verdad?, como ir ante un notario para que faccione un acta notarial y contraer pues matrimonio, etcétera, etcétera. Pero recuérdense que una definición simple de matrimonio es una institución social. Pues usted le va a anteponer un conjunto de normas, principios, teorías, doctrinas, instituciones que regulan el matrimonio como institución social, ¿verdad?, donde dos personas, hombre y mujer, deciden voluntariamente contraer matrimonio con el ánimo de permanencia, ¿verdad?, de crear, procrear y educar a sus hijos. Entonces, aquella definición simple que teníamos de matrimonio la vamos a hacer mucho más elegante si nosotros le anteponemos esta matriz que les estoy compartiendo. Sigamos. Entonces, el derecho procesal, ¿verdad?, es el conjunto de normas, principios, teorías, doctrinas, instituciones que regulan el desarrollo del proceso en cada una de sus etapas e incidencias hasta que se llega a la decisión final, ¿verdad? Podemos aprovechar ahí para hablar del proceso, que es una serie de etapas ordenadas, concatenadas, que nos sirven para obtener un fin, y ese fin se llama sentencia. Y que la sentencia es la única forma normal de ponerle fin a un proceso. Y explicar que hay formas anormales de ponerle fin a un proceso. Es el conjunto de normas que van a ordenar el desarrollo del proceso. En este caso sería de un proceso civil, como lo vamos a ver ya cuando regresemos de ese descanso de Semana Santa, que ya vamos a entrar a ver el juicio ordinario, luego vamos a ver los incidentes y el proceso cautelar. Eso sería prácticamente ya para un segundo parcial y contenido para un final. Entonces, continuando con el desarrollo de nuestras diapositivas, debemos de tener claro que el derecho procesal también regula la actividad del Estado en relación al proceso. ¿Por qué? Porque hay funcionarios que se involucran en el proceso, por ejemplo, los jueces. Cuando hablamos de un proceso penal, ahí está el Ministerio Público. Si es un proceso civil, en lugar del Ministerio Público, en algunas situaciones, comparece la Procuraduría General de la Nación en representación del Estado. Vamos a tener también magistrados de Corte de Apelaciones, magistrados de Corte Suprema, magistrados de la Corte de Constitucionalidad, y vamos a tener también jueces menores, que son los jueces de paz, y los jueces de primera instancia. Pero acá es donde nos vamos a centrar un poco. Las partes también tienen que ver con el proceso, con el derecho procesal, ¿verdad? El Estado protege intereses de los particulares y lo hace por medio del derecho procesal. Es una de las finalidades del Estado, el bien común. Además, es un derecho, es una garantía constitucional, el cual dice que prevalece el bien común sobre el bien particular. Entonces, las partes tienen que ver mucho con el derecho procesal. Y si nos ubicamos ya en lo que es el proceso civil, nos encontramos que debe existir un actor, debe existir un demandado, y hay terceros interesados,
ya sea que los llame al proceso el actor o los llame al proceso el demandado. Pero ¿qué debemos de entender nosotros por actor? Aquel sujeto procesal, ¿verdad?, en un proceso civil que hace uso del derecho constitucional de acción, ¿verdad?, a través de la acción procesal. Recuérdense que la acción procesal es poner en movimiento un órgano jurisdiccional. Y en materia civil, ese actor, ese sujeto procesal, pone en movimiento ese órgano jurisdiccional en materia civil a través de la demanda. Ya vimos acá que la demanda es un primer escrito y debe llenar ciertos requisitos. ¿El demandado quién es? El demandado es ese sujeto procesal de quien vamos a requerir una pretensión, que lógicamente se opuso a poder cumplir con esa obligación. Entonces hay necesidad de demandarlo, ¿verdad?, en un proceso civil. Ese es el demandado, contra quién se dirige la acción. Por eso es bien importante que tengamos claros que el único que puede accionar es el actor, ya que por eso es que el artículo 29 de la Constitución le da ese derecho. Pero el demandado también tiene el derecho de defensa, que está consagrado en el artículo 12 de nuestra Constitución. Y la teoría general del proceso le dejó al demandado instituciones para que se pudiese defender en un proceso. Se llaman excepciones. No vamos a entrar a analizar las excepciones en esta clase, porque nos llevaría quizá 2 o 3 clases explicarlas. Las vamos a ver ya cómo es que funcionan dentro de un proceso civil, cuando ya estemos analizando, desarrollando el trámite de un juicio ordinario. Pero grábese estas palabras: el actor acciona, el demandado excepciona. Solo el actor puede demandar, solo el demandado puede excepcionar. Es la forma en que se va a defender en un proceso. Vamos a ver más adelante la clasificación de las excepciones en materia civil. Pero tenemos también estas figuras que son los terceros interesados, y tendríamos que viajar al libro quinto. Por eso es importante que usted maneje la estructura de su Código Procesal Civil, y en el libro quinto vamos a encontrar las alternativas comunes a todos los procesos. Y a partir del artículo 547, anote, anuncié en la otra sección que vamos a dejar un laboratorio de lo que es la capacidad procesal, que vamos a explicarlo en un momento, del actor, el demandado, los terceros interesados, que en el capítulo 3, ¿verdad?, título 3, capítulo 1 del libro quinto, se conoce como tercerías, que es la intervención de los terceros. 547, que nos habla de las tercerías. El 548, del interés del tercero. En el 549, terceros coadyuvantes. El 550, terceros excluyentes. Y luego el 551, la forma de resolver las tercerías. Entonces aquí estaríamos, como lo dice nuestra diapositiva, en los sujetos procesales en materia civil: el actor, el demandado, el tercero interesado. Entiéndase que se puede llamar tanto por el actor o por el demandado a un tercero interesado. Pero me gustaría que, si tienen su código, que lo deben de tener ahí a la mano,
nos ubiquemos en el artículo 44, que sería en el libro primero de su Código Procesal Civil, Decreto Ley 107, que sería el capítulo cuarto, que regula lo relativo a las partes. Y el epígrafe del 44 nos habla de la capacidad procesal. Entonces, lleven la lectura conmigo. Tendrán capacidad para litigar las personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos. Entendamos ese primer párrafo. Primero dice capacidad, ¿verdad? Entonces, aquí es donde nos empezamos a dar cuenta que ya necesitamos de utilizar aquellos insumos, aquellos conocimientos que obtuvimos en Civil Sustantivo 1, cuando hablábamos de las personas, las clases de personas, hablábamos de la personalidad, las teorías de la personalidad, la capacidad, las clases de capacidad, capacidad de goce, capacidad de ejercicio y capacidad relativa. Entonces, el 44 nos dice que para poder actuar en un proceso, tanto el actor como el demandado o los terceros deben de tener capacidad. Recuérdense que hay capacidad de goce, que es el que se adquiere con el nacimiento. La capacidad de ejercicio se adquiere con la mayoría de edad, y en Guatemala esa mayoría de edad es a los 18 años. Entonces, no cualquier persona puede ser actor, no cualquier persona va a ser el demandado. Imagínense, le pongo un ejemplo. A mí me deben 50,000 quetzales y no me las quieren pagar. Entonces, yo soy el que tiene el derecho, porque el artículo, si le damos lectura, dice, tendrán capacidad para litigar las personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo para ser actor es tener esa capacidad de ejercicio, tener 18 años de edad. Y luego tener el derecho, yo soy el titular del derecho, a mí me deben los 50,000 quetzales y no me los quieren pagar. Pero imagínense que viene mi hermana y me dice, mira, ¿y por qué no has demandado? Voy a demandar yo. Ella no puede demandar. Entonces, no cualquier persona puede ser actor. Entonces, lo primero que tenemos que determinar como abogados es si la persona que quiere demandar tiene la legitimación activa, porque también hay legitimación pasiva. ¿Quién es la legitimación pasiva? El demandado. Imagínense que Juan Alfonso Pérez y Pérez es el que me debe los 50,000 quetzales. Y vengo y demando a la hermana. Estoy demandando a la persona equivocada. Entonces, se necesita tener también capacidad para que yo pueda demandar a la persona correcta. Y eso es lo que nos dice el primer párrafo o renglón del artículo 44. Tendrán capacidad para litigar las personas que tengan el libre ejercicio de sus derechos. Luego el segundo párrafo nos dice, las personas que no tengan el libre ejercicio de sus derechos no podrán actuar en juicio sino representadas, subrayen, ¿verdad? Sino representadas, asistidas o autorizadas conforme a las normas que regulen su capacidad. Volvemos al derecho civil sustantivo 1. Por ejemplo, un menor de edad, ¿verdad? Él tiene capacidad de goce, pero lo que no tiene es capacidad de ejercicio. Él en un proceso no puede actuar por sí mismo. Tiene que actuar a través de un representante legal. En este caso, que viajar a la patria potestad. ¿Quién ejerce la patria potestad? El padre o la madre. En ausencia de padre o madre, ¿verdad?
Entonces, ahí se involucra la tutela, ¿verdad? Tendrá que designársele un tutor, ¿verdad?, para que lo represente en juicio. Entonces, dése en cuenta cómo es importante todos esos insumos que hablábamos en un principio de la clase. Voy a retroceder. El proceso es un inmenso mar. Para cruzarlo necesitamos insumos. Esos insumos se llaman conocimiento, ¿verdad? Entonces, sin todo ese conocimiento que ustedes adquirieron en los semestres anteriores, definitivamente no podrían navegar o cruzar ese inmenso mar que se llama proceso. Van a fracasar, van a naufragar, ya sea en el principio, en medio o ya para terminar, ¿verdad? Pero si no tiene los conocimientos, no tiene insumos, va a fracasar. Lógicamente, yo no puedo convertir mi curso una parte civil sustantivo, una parte teoría general del proceso y una parte procesal civil y otra notariado. Para eso es que en el pensum, o por eso es que en el pensum de estudios, ¿verdad?, hay una introducción al derecho, hay derecho constitucional, hay procesal constitucional, hay proceso, hay penal sustantivo, civil sustantivo. Imagínense, civil sustantivo hay 1, 2, 3 y 4. Presumiéndose que cuando usted llegue a séptimo semestre y se encuentre con procesal civil, pues usted ya tenga todos esos conocimientos. Yo creí necesario reforzarle muchos de los conocimientos que nos da la teoría general del proceso. Entonces vea usted la importancia ahorita de manejar todo lo relativo a la personalidad, a la capacidad, las clases de capacidad, la patria potestad, la tutela. Cuando estamos hablando de un menor de edad o de alguien que ha sido declarado en estado de incapacidad, ¿verdad?, no en estado de interdicción, ¿verdad?, en estado de interdicción, ¿verdad?, para actuar en juicio, para que alguien lo represente en un proceso, ya sea la patria potestad o la tutela. Entonces, es muy importante que manejemos esto antes de entrar a un juicio, como lo vamos a hacer al regresar del descanso de Semana Santa. También en este segundo párrafo nos habla de que asistidas o autorizadas conforme a las normas que regulen, porque podría darse también la situación de una persona siendo mayor de edad, pues se encuentra fuera del país y necesita demandar en Guatemala. Entonces necesita que alguien lo represente. Entonces anote, para actuar en juicio en representación de otro, ¿verdad?, para actuar en juicio en representación de otro, hablo de persona individual, porque también hay personas colectivas. Entonces, para actuar en juicio en representación de otro, persona individual, se necesita un mandato. ¿Qué clase de mandato? Viajemos al 1686 del Código Civil. Ahí vamos a encontrar todo lo relativo a los mandatos. Pero el mandato judicial, anote que si lo estoy explicando, no dude que viene en alguna pregunta, en su final o en el final. Para actuar en juicio en representación de otro, persona individual, se necesita de un mandato judicial. Ese no lo vamos a encontrar a partir del 1686. Este lo vamos a encontrar en la ley del organismo judicial a partir del 188. Y escuche, no todas las personas ser mandatarios judiciales. La ley dice, y ahí lo va a encontrar en la ley del organismo judicial, en el 100,
que solo pueden ser mandatarios judiciales los abogados o los parientes dentro de los grados de ley. Recuerden, la ley reconoce hasta el segundo grado por afinidad y hasta el cuarto grado por consanguinidad. Entonces, solo pueden ser mandatarios judiciales los abogados o los parientes dentro de los grados de ley. Quiere decir que aquí tiene que manejar usted también otro tema, decidir el parentesco, ¿verdad? Y cuáles son los grados que reconoce nuestra legislación. Entonces, des en cuenta que los artículos hay que leerlos despacito y analizarlos. Entonces, no dude que ahorita, en estos días, yo le dejaré a ustedes un laboratorio que analice del 44, de una vez me anticipo, hasta el 50, Código Procesal Civil y Mercantil, y luego todo lo relativo a las tercerías, que lo vimos que está a partir del 547 al 551 del Código Procesal Civil y Mercantil. Yo en su momento voy a estar ese laboratorio y lo subiré para que usted lo realice, indicándole también la fecha y hora límite para que usted lo pueda subir. Sigamos entonces con el análisis de este artículo. En el tercer párrafo del 44 estamos hablando el tema central ahorita, los sujetos procesales, y para ser sujeto procesal se necesita tener capacidad procesal. Tercer párrafo. Las personas jurídicas, des en cuenta cómo el legislador también se confunde, falla. Porque aquí se refiere a las personas colectivas. Porque las personas, dos, persona individual y personas colectivas, ambas son personas jurídicas. No dudo que el legislador quiso referirse acá a las personas colectivas. Póngale usted entre líneas, personas colectivas. Y no olvide, nos han enseñado y mal, ¿verdad?, que las personas se clasifican en personas individuales y jurídicas. Mal. Ambas somos personas jurídicas. ¿Qué es ser una persona jurídica? Alguien que es capaz de adquirir derechos y obligaciones. Y tanto la persona individual como yo y la persona colectiva, una empresa, una entidad, son personas jurídicas. Ambas tienen capacidad para adquirir derechos y obligaciones. Lógicamente, pues una persona colectiva, que es una entidad, una empresa, una sociedad, lo tiene que hacer a través de su representante legal. Yo, como individual, debo de tener 18 años para tener capacidad procesal. Entonces, dése cuenta que muchas veces nos trasladan mal el conocimiento. Y hay libros que hablan que la clasificación de las personas es persona individual y persona jurídica. Mal, ¿verdad? Persona individual y personas colectivas. Ambas son personas jurídicas porque ambas tienen capacidad de adquirir, ¿verdad?, derechos y obligaciones. Entonces, el tercer párrafo se refiere a activas por medio de sus representantes conforme a la ley, sus estatutos o la escritura social, ¿verdad? Entonces, vea la importancia que tiene este articulado. A leer únicamente los epígrafes para que usted ya tenga un anticipo de lo que le va a venir en ese futuro laboratorio. Entonces, todo el articulado nos habla de la capacidad procesal, las partes. El 44 nos dice quiénes tienen capacidad para litigar
nos habla de las personas individuales, las colectivas. Escondidamente nos habla de los menores de edad, de los que han sido declarados incapaces, ¿verdad? Porque tanto los menores como los incapaces solo tienen capacidad de goce, no tienen capacidad de ejercicio. Necesitan que alguien les represente. Luego el 45 nos habla de la justificación de la personería. El 46 del representante común. El 47 las obligaciones de todo aquel que actúa como representante. El 48 el representante judicial. Yo aconsejaría que ponga ver 188 188 al 193 de la ley del organismo judicial, ¿verdad? Y si usted quiere, ponga ver 1686, que ahí están los mandatos en general, ¿verdad? Pero el mandato judicial está regulado en la ley del organismo judicial. Entonces, integrar el 48 con todo ese articulado. Repito, del 188 al 193 de la ley del organismo judicial. Y si quiere, ponga también ver 1686, los mandatos en general en el Código Civil. Luego el 49 nos habla de la sustitución procesal. Ya el 50 pues ya nos habla de la asistencia técnica, que sería el auxilio de un abogado colegiado activo. Entonces, recapitulando, ¿no? Los sujetos procesales, el actor, el demandado, el tercero interesado. Para ser actor o demandado interesado se necesita tener capacidad procesal, ¿verdad? Del 44 al 50 del Código Procesal Civil y Mercantil, y luego viajamos al libro quinto del Código Procesal Civil, título tercero, capítulo primero, las tercerías, del 547 al 551 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. Pasamos a la siguiente diapositiva. También es contenido del derecho procesal la organización jurisdiccional. Ahí tenemos que hablar de los jueces. Recuérdense que los jueces se subdividen en menores y de primera instancia. Los menores, también conocidos como jueces de paz. Los tribunales, recordemos que hay tribunales colegiados, como lo son en los tribunales de sentencia, que están integrados por 3 jueces. Y funcionarios, dice, ¿verdad? Recordemos que también dentro de esa organización jurisdiccional encontramos al Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, pero aún así, ¿verdad? Tenemos tribunales de mayor jerarquía, como son las salas de cortes de apelaciones, también por 3 magistrados titulares, y la mayoría de salas tienen 2 suplentes que se les convocan solo cuando pues hace falta alguien y tienen que integrar, porque las salas de apelaciones se integran con 3 magistrados. Y luego tenemos la Corte Suprema de Justicia, que son 13 magistrados titulares, ahí no hay suplentes. Cuando falta, anote, ¿verdad? Cuando falta un magistrado de la Corte Suprema, se manda a llamar a un presidente de una sala para que integre Corte Suprema. Cruz y Calavera, ¿verdad? La Corte Suprema, 13 titulares, no hay suplentes. En ausencia de 1, 2 o 3 temporalmente, se integra la Corte Suprema con presidentes de sala. Y luego nos vamos al Tribunal Constitucional, que es la Corte de Constitucionalidad, que es en el evento que nos encontramos a titulares
y 5 suplentes. ¿Quiénes eligen magistrados de la Corte de Constitucionalidad? Un titular y suplente por el Consejo de Ministros y presidido por el presidente y el vicepresidente, un titular y un suplente. El Congreso en pleno de la República, un titular y un suplente. La Corte Suprema de Justicia, un titular y un suplente. El Consejo Superior Universitario, un titular y un suplente. Y el Colegio de Abogados en asamblea, ¿verdad?, que es a través de una elección, un titular y un suplente. En conclusión, 5 titulares de la Corte de Constitucionalidad, 5 suplentes. Entonces, todo eso también tiene que ver con el contenido del derecho procesal. La organización jurisdiccional, jueces, tribunales y los órganos jurisdiccionales, los distintos juzgados según la jerarquía de esos tribunales. Pasamos a la siguiente diapositiva. Además, es parte del derecho procesal el derecho que tiene todo individuo de acudir a poner en movimiento al órgano jurisdiccional a través de la acción procesal. Entonces, volviendo a lo que estudia la teoría general del proceso, es la ciencia que estudia el proceso. Y recuérdense que no lo estudia tal como está hoy en día. Hoy en día el proceso es la forma más civilizada de resolver conflictos. Recuerdan que viajamos a las formas antiguas de resolver los conflictos cuando aún no existía el proceso. Desde ahí lo estudia la teoría general del proceso. Pero también estudia la acción, que ya la vimos. Creamos su diferencia con el derecho de petición. El derecho de acción está en el 29 de la Constitución, el derecho de petición en el 28 de la Constitución. Cuando a esa acción le ponemos la palabrita procesal, se convierte en acción procesal y es donde estamos ahorita. El derecho que tiene todo individuo de acudir a poner en movimiento al órgano jurisdiccional a través de la acción procesal. Pero si estudia la acción, también tiene que estudiar las excepciones, que eso lo estamos dejando en un paréntesis para cuando desarrollemos el juicio ordinario. ¿Pero qué son las excepciones? Es el derecho de defensa que tiene el demandado. A través de las excepciones es que se defiende de esa acción que puso en movimiento aquel sujeto procesal que se llama la parte actora. Entonces, vean la lógica que le hemos dado al curso. Estudia el proceso, estudia la acción, estudia la excepción, estudia la jurisdicción, que lo vimos en la anterior. Es la potestad que tiene el Estado de administrar justicia a través de los órganos jurisdiccionales. Vimos la clasificación de la jurisdicción, vimos que hay jurisdicción ordinaria, hay jurisdicción voluntaria, privativa y especial. Vimos los elementos, poderes o facultades de la jurisdicción: notio, conocer; vocatio, convocar; judicio, juzgar; coertio, obligar; y executio, hacer cumplir una sentencia. Vimos que la jurisdicción es el todo, ¿verdad? Y vimos la competencia. Vimos que la competencia es simplemente el límite de la jurisdicción y lo explicamos. Vimos que hay clases de competencia y hay reglas de competencia. Las clases son por razón de la materia, cuantía, territorio, domicilio, lugar donde están ubicados los bienes inmuebles, etcétera, etcétera. Y las reglas es cuando debemos de determinar quién es el juez competente, ¿verdad? Ya vimos que cuando debemos de acudir a un juez de paz en la ciudad capital, cuando la cuantía no pasa de 50,000 quetzales. Y vimos que cuando pasa de 50,000
es un juez de primera instancia. Analizamos el séptimo del Código Procesal Civil y lo integramos con el Acuerdo 37-2006, que es el que modifica el tema de la cuantía. Entonces, vimos las demás reglas de competencia del artículo séptimo hasta el 24. Incluso se hizo un laboratorio en relación a ello. Pero si se dan cuenta, le hemos llevado ese orden, esa lógica, a lo que estudia la teoría general del proceso. Porque luego mi diapositiva en la parte final dice, y la actitud de los sujetos procesales. Es otro tema que no vamos a entrar a ver la noche de hoy. Explicar las actitudes de las partes me llevaría 1 o 2 clases. Igual las dejamos en un paréntesis cuando expliquemos el juicio ordinario. Pero recapitulando, estudia el proceso, la acción, la excepción, la jurisdicción, la competencia, las actitudes de las partes y toda la actividad jurisdiccional del Estado. Ya vimos los jueces, cómo están estructurados los tribunales, cómo están estructuradas las salas de apelaciones, la Corte Suprema, cómo se integra. Ya vimos la Corte de Constitucionalidad, también se involucran funcionarios como lo es el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación. Entonces vean la importancia que tiene la teoría general del proceso y hoy, ¿verdad? En esta noche estamos concluyendo esas pinceladas que le dimos a ese curso que usted recibió en tercer semestre. Si pasó de noche, bueno, espero que acá en séptimo por lo menos le hayamos despertado. Y esas instituciones que nos van a servir para ya entrar a un proceso, pues usted ya las maneje. Entonces, la diapositiva nos dice que además es parte del derecho procesal, el derecho que tiene todo individuo de acudir a poner en movimiento al órgano jurisdiccional a través de la acción procesal. ¿Y con qué es que se pone en movimiento? A través de una demanda. ¿Y qué es la demanda? Es un escrito, es un primer escrito. Y usted ya sabe que los artículos que le dan forma a ese primer escrito es el 50, 61, 63, 79, 106, 107 y 108. Y una estructura, una introducción, ya hicimos una en clases, una relación de hechos, un apartado de prueba, fundamento de derecho, peticiones y un cierre. Pasemos a nuestra siguiente diapositiva. Al hablar de la acción procesal, necesariamente hay que hablar de la excepción. ¿Por qué? Porque con ella se garantiza el derecho de defensa que regula nuestra Constitución. Por eso el jueguito de palabras, el actor acciona, ¿no? 28 de la Constitución, a través de una demanda, el demandado se defiende, 12 de la Constitución, a través de las excepciones. Todo eso también lo estudia la teoría general del proceso. Y las excepciones las vamos a ver, su clasificación, su fundamentación, su trámite y cómo opera dentro de un proceso cuando miremos el juicio ordinario. Al hablar de organización, no se puede dejar al margen al proceso. Ya vimos porque en él se ventilan y resuelven todos los conflictos. A estas alturas ya no podemos confundir litis, que es pleito, con pretensión. Antes, ¿verdad? Vimos que la gente se agarraba a trompadas, no era una manera civilizada de resolver conflictos. Hoy en día, la forma más civilizada de resolver un conflicto, si hay litis, es a través del proceso. ¿Qué es el proceso? Una serie de etapas ordenadas
concatenadas que nos sirven para obtener un fin. Y ese fin se llama sentencia. Y ya vimos que la única forma normal de ponerle fin a un proceso se llama sentencia. Porque ya sabemos que también hay formas anormales de ponerle fin a un proceso. Y pusimos ejemplos: la caducidad, la prescripción, el allanamiento, el desistimiento. Vimos las clases de de resoluciones, decretos, autos y sentencias. 141 de la ley del organismo judicial. También hay el laudo arbitral, anótelo, laudo arbitral, que es la resolución que le pone fin al arbitraje. Ya no nos quedamos solo con 3 resoluciones, decretos, autos y sentencias. Hoy estamos sumando el laudo arbitral, que es la resolución que le pone fin a un arbitraje. Entonces, des en cuenta la importancia de todos esos insumos que hemos adquirido, no solo desde tercer semestre, sino que hemos tratado de recordar y refrendar en esta primera etapa de nuestro curso de procesal civil y mercantil. Y por último, ya para finalizar, con esto concluimos las diapositivas. Al regresar, usted tendrá nuevas diapositivas que serán en relación al juicio ordinario. Con esta clase de hoy le estamos poniendo fin a todo lo que estudia la teoría general del proceso y que nos va a ser de mucha utilidad para el juicio ordinario, los incidentes, el proceso cautelar, el octavo semestre, el juicio oral, el juicio sumario, los juicios ejecutivos, participada civil, las impugnaciones, etcétera, etcétera. Entonces, no se puede quedar al margen el Estado, los particulares, ya que ellos son los actores en el proceso. Explico eso, y es pregunta de privado. Dígame a qué rama pertenece el derecho procesal civil. Dígame a qué rama pertenece. Cuando a usted le dicen a qué rama pertenece el derecho, ya sea civil, procesal civil, mercantil, etcétera, le están preguntando la naturaleza jurídica. Y esa naturaleza jurídica se divide en 2, en derecho público y en derecho privado. ¿Cuándo va usted a diferenciar o entender qué es derecho público y derecho privado? Siempre que intervenga el Estado va a ser derecho público. Cuando no interviene el Estado es derecho privado. Ejemplo del derecho público: en un proceso civil hay un juez. Recuérdese que la jurisdicción es la potestad que tiene el Estado de Guatemala de administrar justicia a través de los órganos jurisdiccionales. Entonces, la naturaleza jurídica del derecho procesal civil es pública. La naturaleza jurídica del derecho mercantil es privada. Distinto, ¿verdad? En mercantil, hago la aclaración, cuando surge algún problema, algún conflicto, porque entonces sí hay que acudir a tribunales. Normalmente se acude a un juicio sumario, normalmente, ¿verdad? Pero pueden haber ejecuciones también en el derecho mercantil. Entonces, esa área procesal del derecho mercantil ya pertenece al derecho público, porque ahí ya interviene el Estado. Pero en la parte donde no interviene el Estado, 2 personas, ya sea individuales o colectivas, pueden ir ante un notario, hacen un contrato, adquieren obligaciones y derechos. Entonces, esa área o esa naturaleza de ese derecho es privada. Entonces, por eso es que es importante esta diapositiva, porque estamos descubriendo que la naturaleza jurídica del derecho procesal civil es pública. ¿Por qué? Porque interviene el Estado, ¿verdad? Y lógicamente, al intervenir, tiene que tener relación con los particulares.
¿Cuáles son esos particulares? El actor, el demandado, los terceros. Hay funcionarios judiciales, hay funcionarios públicos, los jueces, los fiscales, etcétera, etcétera. Ya que ellos son los actores en el proceso. Entonces, todo lo anterior lo estudia la teoría general del proceso. Y es eso que solo lo hemos visto desde el punto de vista civil y procesal civil. Faltan las demás materias. Imagínense, solo lo hemos visto desde el punto de vista procesal civil. Falta penal, laboral, administrativo, etcétera, etcétera, etcétera. Y en séptimo semestre, procesal civil, porque así por conveniente, solo le hemos dado pinceladas. Si yo les hubiese dado en tercer semestre teoría general del proceso, no hubiésemos tenido necesidad de invertir todo este tiempo. Bueno, siempre y cuando ustedes hubiesen seguido siendo mis alumnos todos estos temas. Pero sabiendo que vengo acarreando deficiencias, yo creí prudente y creo que hoy me estarán dando ustedes la razón. Además, ya fueron publicadas notas. Hay de todo ahora, como en la vida, pero prevalecen las buenas notas. Y no dudo que esas buenas notas es porque usted se conectó todos los días, hizo sus laboratorios, los subió en tiempo, hizo su examen parcial, hizo su comprobación de lectura, lo subió en tiempo. Todo aquel, ¿verdad?, que tenga problemas con sus notas, hace una cartita bien clarita, nombre, carnet de sección, explica el problema que tiene con su nota y lo sube a su correo. No vamos a utilizar espacio de horario de clases para resolver problemas de notas. Eso lleva tiempo y espera que le demos respuesta a su solicitud. Dejo aún, pues en los pocos minutos que nos quedan, si alguien tiene alguna inquietud,